Y estamos en otros departamentos importantes del Hospital La Fe de Valencia. Si me escucháis sí, un poquito, es que llevo una mascarilla puesta, pues una de las estancias peligrosas y por lo tanto hay que vestirse para la ocasión. Está a mi lado el jefe de sección de la farmacia, Eduardo Briz. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, Eduardo López Briz, sí. Bueno, yo soy el jefe de sección del área de elaboración. Nos encontramos ahora mismo en la zona en la que se elaboran todos los medicamentos que se utilizan en el hospital. Es una de las zonas tecnológicamente más avanzadas de los hospitales españoles y probablemente también de Europa. Aquí mismo podemos ver una de las tres partes fundamentales en las que se dividen lo que nosotros llamamos las salas blancas por la limpieza, que es el área que correspondería a la elaboración de los preparados, de las fórmulas magistrales, como se entienden en su conjunto, fundamentalmente los preparados que no necesitan ser estériles, el área de medicamentos no estériles. Esta área produce anualmente cerca de 42.000 fórmulas magistrales. Vamos a continuar por aquí para ver las otras áreas. Esta sería el área en la que elaboramos los medicamentos peligrosos, tanto de quimioterapia como medicamentos alopeligrosos, en la que trabajan compañeros míos farmacéuticos, personal de enfermería y auxiliares, y que producen también cerca de 40.000 unidades de preparados de quimioterapia, más cerca de 10.000 medicamentos alopeligrosos. Como vemos, esta es la zona, la pre-sala de elaboración, y estas serían la zona en la que mis compañeras están elaborando físicamente los preparados. Vemos que se trata de cabinas de seguridad biológica en la que el manipulador no está expuesto al medicamento. Con otro concepto diferente y continuando con la tercera de las partes que componen las salas blancas del Hospital La Fe, se encuentra la parte en la que elaboramos los preparados estériles. También lo son la quimioterapia, pero con un concepto diferente. Preparados estériles en los que lo que importa más es proteger al producto del manipulador. Aquí vemos a mis compañeras que están elaborando lo que nosotros llamamos nutriciones parenterales, que consisten básicamente en preparar la nutrición de los pacientes que no pueden ingerir alimentos por vía oral, por vía intravenosa. En este caso, lo que estamos haciendo es proteger al producto de los manipuladores, de manera contraria como hacíamos en el área anterior, en la que protegíamos al manipulador de los productos. Como veis, es básicamente la misma estructura. Hay una pre-sala en la que se prepara lo que posteriormente se introducirá dentro de las cabinas y constituirá las nutriciones parenterales, de las que hacemos cerca de 20.000 al año, más o menos 13.000 para niños y más o menos unas 7.000 para adultos. Pues Eduardo López, muchas gracias por este recorrido y sobre todo por mostraros una de las zonas más restringidas del Hospital La Fe de Valencia. Sin duda de las más restringidas, sí. Gracias. Gracias.